¿Qué tal? Este video pues es para practicar lo que es derivación. Vamos a resolver varios ejercicios. Empecemos con el primer ejercicio. Se nos da la función, en este caso sería la función y igual a x al cuadrado menos el coseno de x. Bien. Vamos a encontrar la primera derivada de esta función. Tendríamos la derivada de y respecto de x. Eso va a ser igual a la derivada de x al cuadrado menos coseno de x. Y esto respecto de x. Ahora vamos a separar en dos derivadas. Esto va a ser igual a derivada de x al cuadrado respecto de x menos la derivada del coseno de x respecto de x. Bien, ya tenemos dos derivadas, una derivada de potencia y una derivada trigonométrica, que en este caso sería el coseno. Ahora, nos vamos a dirigir a nuestras tablas de derivadas. Vamos a tener dos fórmulas. La primera fórmula para derivar una potencia sería la derivada de x elevado a la n respecto de x. Eso va a ser igual a n por x a la n menos 1. Por lo tanto, me quedaría, bajamos el 2, la x se mantiene y al 2 le restamos 1. Menos la derivada del coseno, pues la derivada del coseno es menos seno. Tenemos la fórmula derivada de coseno de x respecto de x, eso es igual a menos seno de x. Bien, entonces nos queda menos la derivada del coseno, pues sería menos seno de x. Y esto va a ser igual a 2x. 2 menos 1, pues simplemente sería la x con potencia 1. Menos por menos es más, seno de x. Y listo, ya tenemos la derivada de la función y igual a x al cuadrado menos coseno de x. Este sería el ejercicio número 1. Vamos con el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 se nos dice que encontremos la derivada de la función y igual a 4x al cubo más x más 5 seno de x. Bien. Entonces vamos a tener la derivada de y respecto de x. Eso va a ser igual a la derivada de 4x al cubo más x más 5 seno de x, y esto respecto de x. Nuestra función tiene tres términos, por lo tanto vamos a separar en tres derivadas. Nos quedaría entonces derivada de 4x al cubo respecto de x más derivada de x respecto de x más derivada de 5 seno de x respecto de x. Bien, ahora vamos a sacar constantes hacia afuera de cada derivada. Aquí en la primera derivada tenemos al 4 como constante. Y acá en la tercera derivada tenemos al 5 como constante. Entonces vamos a sacar esas constantes. Nos quedaría 4 derivada de x elevado al cubo respecto de x más la derivada de x respecto de x más 5 derivada del seno de x respecto de x. Bien, ahora esto va a ser igual a 4. De aquí derivamos esa potencia, bajamos lo que es el 3, la x se mantiene y al 3 le restamos 1. Más, igual, esta derivada de x respecto de x es de potencia porque la x está elevado a la potencia 1. Entonces bajamos el 1, la x se mantiene y al 1 le restamos 1. Más 5, y tenemos que la derivada del seno, no se nos dice que es derivada del seno es coseno. Bien, entonces tenemos que la derivada del seno de x respecto de x, eso es coseno de x. Por lo tanto tendríamos 5 por coseno de x.
Y esto va a ser igual a 4 por 3 por x. 3 menos 1 sería 2. Más 1 por x sería x. 1 menos 1 sería 0. Más 5 coseno de x. Y aquí vamos a tener 4 por 3 es 12. X al cuadrado más x elevado a la 0 es 1. Más 5 coseno de x. Listo, ya tenemos la derivada de la función y igual a 4x al cubo más x más 5 seno de x. Vamos con la tercera derivada de la siguiente función. La tercera función sería y igual a 1 más 7 seno de x menos la tangente de x. Tenemos la función y igual a 1 más 7 seno de x menos tangente de x. Bien, esta función tiene tres términos. El término constante, que es 1, una función trigonométrica, que es seno de x, y una función trigonométrica, que es tangente de x. Bien, entonces vamos a derivar y respecto de x. Y esto va a ser igual a la derivada de 1 más 7 seno de x menos la tangente de x respecto de x. Vamos a separar en tres derivadas. Vamos a tener que la derivada de 1 respecto de x más la derivada de 7 seno de x respecto de x menos la derivada de la tangente de x respecto de x. Entonces aquí vamos a tener que la derivada de 1 respecto de x pues es 0. Más, aquí el 7 lo sacamos y se nos quedaría derivada del seno de x. Aquí ya tenemos que la derivada del seno de x respecto de x es coseno de x. Entonces nos quedaría 7 coseno de x menos la derivada de la tangente. Pues la derivada de la tangente, vamos a nuestras tablas y se nos indica que la derivada de la tangente es secante al cuadrado de x. Vamos a indicar que la derivada de la tangente de x respecto de x es igual a secante al cuadrado de x. Entonces aquí vamos a tener secante al cuadrado de x. Esto va a ser igual a 7 coseno de x menos secante al cuadrado de x. Y finalmente tenemos el resultado de la función y igual a 1 más 7 seno de x menos tangente de x. La derivada pues sería 7 coseno de x menos secante al cuadrado de x. Vamos con el cuarto ejercicio. En el cuarto ejercicio se nos da la función y igual a 3 coseno de x menos 5 cotangente de x. Bien, entonces vamos a encontrar la derivada de y respecto de x. Esto va a ser igual a la derivada de 3 coseno de x menos 5 cotangente de x, todo respecto de x. Vamos a separar en dos derivadas. Tendríamos la derivada de 3 coseno de x respecto de x menos la derivada de 5 cotangente de x respecto de x. Siguiente paso es sacar constantes hacia afuera. Como constante tenemos al 3 y tenemos al 5. Por lo tanto sacamos el 3 y nos queda derivada del coseno de x respecto de x menos 5 sale hacia afuera, derivada de la cotangente de x respecto de x. Y esto va a ser igual a 3 derivada del coseno, que lo tenemos, sería menos seno de x. Pues aquí nos queda menos seno de x menos 5. Y la derivada de la cotangente, a ver, ahorita les digo, la derivada de la cotangente sería menos cosecante al cuadrado de x. Entonces derivada de la cotangente respecto de x sería menos cotangente de x. A ver, menos cotangente
La derivada de la cotangente sería menos cosecante al cuadrado de x, perdón. Menos cosecante al cuadrado de x. Entonces aquí nos quedaría menos cosecante al cuadrado de x. Bien, y esto va a ser igual a 3 por menos seno de x sería menos 3 seno de x. Menos por menos sería más 5 cosecante al cuadrado de x. Y finalmente tenemos la derivada de la función y igual a 3 coseno de x menos 5 cotangente de x. Bien, hasta este momento llevamos 4 derivadas. Vamos con la quinta derivada. Se nos da la función y igual a x seno de x. Aquí podemos observar que es una función que involucra una multiplicación. En este caso, como estamos ante una multiplicación, pues tenemos que usar la regla del producto. La regla del producto nos dice que derivada de una función f de x por g de x, esto respecto de x va a ser igual a f de x por g de x, que sería la derivada, más g de x por la derivada de f. ¿Estamos? Esa sería la regla del producto. Entonces, a nosotros se nos está pidiendo encontrar la primera derivada de y igual a x seno de x. Entonces tendríamos la derivada de y respecto de x, y eso va a ser igual a la derivada de x seno de x respecto de x. Ya podemos ver que esta x sería la f de x y este seno de x sería mi g de x. Por lo tanto, seguimos la reglita. F de x me la pide sin derivar. Entonces vamos a colocar simplemente la x. Ahora me pide la derivada de g. Sería por la derivada del seno de x respecto de x. Ahora me pide el más. Ahora me pide g sin derivar, que sería seno de x. Ahora me pide f derivado. Entonces sería la derivada de x respecto de x. Entonces esto va a ser igual a x. La derivada del seno, ya sabemos cuál es la derivada del seno. Aquí lo tenemos, es el coseno. Entonces sabemos que la derivada del seno pues es el coseno de x más seno de x, y sabemos que la derivada de x respecto de x pues simplemente es 1. Aquí lo podemos hacer. Derivada de x respecto de x, esta x tiene potencia 1, bajo el 1, la x se mantiene y al 1 le resto 1, por lo tanto me queda que x es igual a x, me queda a la potencia 0, y algo a la potencia 0 simplemente es 1, por lo tanto aquí multiplicamos el seno de x por 1 y esto va a ser igual a x coseno de x más seno de x. Aquí tenemos la derivada de la función y igual a x seno de x. Entonces tenemos que esta sería el quinto ejercicio. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 6. En el ejercicio número 6, se me da la función y igual a
4 raíz de x menos 3 raíz cúbica de x por el coseno de x. ¿Estamos? Bien. Conocemos la regla del producto y aquí estamos ante una multiplicación, un producto de esta parte que sería 4 raíz de x menos 3 raíz cúbica de x, se está multiplicando con el coseno de x. Entonces vamos a derivar la derivada de y respecto de x. Eso va a ser igual a la derivada de 4 raíz de x menos 3 raíz cúbica de x por el coseno de x y todo respecto de x. Aquí ya tenemos identificado que esta parte va a ser f de x y esta otra parte será mi g de x. Por lo tanto, siguiendo la fórmula, me piden f de x sin derivar. Colocamos únicamente f de x sin derivar, que sería 4 raíz de x menos 3 raíz cúbica de x. Ahí lo tenemos. Ahora se me pide la derivada de g. La derivada de g se interpreta como la derivada del coseno de x respecto de x. Bien, ahora se me pide el signo más y ahora se me pide g de x sin derivar. G de x sería coseno de x simplemente y finalmente se me pide la derivada de f. Entonces sería por la derivada de 4 raíz de x menos 3 raíz cúbica de x, todo respecto de x. Bien, vamos a derivar. Entonces me queda 4 raíz de x menos 3 raíz cúbica de x y la derivada del coseno que tenemos, derivada del coseno sería menos seno de x. Entonces vamos a colocar menos seno de x más coseno de x. Y ahora aquí estamos ante dos términos. Vamos a separar en dos derivadas. Vamos a tener la derivada de 4 raíz de x respecto de x menos la derivada de 3 raíz cúbica de la raíz de x respecto de x, y esto va a ser igual a 4 raíz de x menos 3 raíz cúbica de x por menos seno de x más coseno de x. Aquí el 4 sale fuera de la derivada, me queda 4 derivada de raíz de x respecto de x menos el 3 sale fuera de la derivada y me queda derivada de la raíz cúbica de x respecto de x. Bien, este menos que acompaña al seno lo puedo pasar hacia adelante y me queda 4 raíz de x menos 3 raíz cúbica de x por el seno de x más coseno de x por 4, y este raíz de x es lo mismo que tener x elevado a la 1 medio respecto de x menos 3, y aquí tendríamos la derivada de x y esta raíz cúbica sería lo mismo que tener 1/3 y esto se deriva respecto de x. Y ahora esto va a ser igual a menos 4 por la raíz de x menos 3 raíz cúbica de x por el seno de x más coseno de x por 4. Derivamos esta potencia, bajamos 1 medio, la x se mantiene y al 1 medio le restamos 1. Menos 3, bajamos 1/3, la x se mantiene y 1/3 le restamos 1. Bien,
Entonces aquí nos quedaría igual a menos 4 raíz de x menos 3 raíz cúbica de x por el seno de x más coseno de x. Y aquí 4 por 1 es 4 entre 2 sería 2. Aquí me quedaría x, un medio menos 1 sería menos un medio. De aquí este 3 con este 3 se cancela y me queda x, un tercio menos 1, un tercio menos 1, esto va a ser igual al 1, le colocamos un 1 abajo, multiplicamos 3 por 1 sería 3, 1 por 1 sería 1, colocamos el menos, 3 por 1 sería 3 y esto va a ser igual a 1 menos 3, sería menos 2 tercios. Entonces aquí vamos a colocar menos 2 tercios. Y ahora esto va a ser igual a menos 4 raíz de x menos 3 raíz cúbica de x por el seno de x más coseno de x por 2. Y esta x que tiene potencia negativa puede bajar hacia abajo como x elevado a la 1 medio. Aplicando la regla de potencias que a elevado a la menos n es igual a 1 entre a la n. Bien, entonces me quedaría menos, y esta x que tiene potencia negativa también puede bajar esa x con potencia positiva. Me quedaría 1 entre x elevado a la 2 tercios. Bien. Entonces esto va a ser igual a menos 4 raíz de x menos 3 raíz cúbica de x por el seno de x más coseno de x multiplicado por 2 entre esta x elevado a la 1 medio, es lo mismo que tener la raíz de x menos 1 entre este x elevado a la 2 tercios, es lo mismo que tener raíz cúbica de x al cuadrado. Bien, finalmente esta sería la derivada de la función y igual a 4 raíz de x menos 3 raíz cúbica de x por el coseno de x. Vamos con el ejercicio número 7. Ejercicio número 7. En el ejercicio número 7 tenemos la función y igual a x al cubo menos 2 por la tangente de x. Bien, estamos ante un producto. La fórmula del producto para derivar, habíamos dicho que era derivada de f de x por g de x respecto de x, y esto va a ser igual a f de x por la derivada de g más g de x por la derivada de f. Esa sería la fórmula que estaríamos aplicando. ¿Por qué? Porque estamos ante un producto. Tenemos el producto de x al cubo menos 2 multiplicado por tangente de x. Vamos a encontrar la primera derivada. Sería la derivada de y respecto de x. Va a ser igual a la derivada de x al cubo menos 2 por la tangente de x respecto de x. Esto va a ser igual a, aquí tenemos que x al cubo menos 2 sería mi f de x. Aquí tenemos que la tangente de x sería mi g de x. Por lo tanto, seguimos la fórmula. F de x sería x al cubo menos 2. La derivada de g sería la derivada de g lo interpretamos como derivada de tangente de x respecto de x más g de x,
que en este caso g de x sería únicamente la tangente de x. Ahora nos piden la derivada de f, que sería por la derivada de x al cubo menos 2 respecto de x. Y esto va a ser igual a x al cubo menos 2, derivada de la tangente es secante al cuadrado de x. Derivada de la tangente es secante al cuadrado de x más tangente de x. Aquí podemos separar en derivada de x al cubo respecto de x menos derivada de 2 respecto de x. Y esto va a ser igual a x al cubo menos 2 por la secante al cuadrado de x más tangente de x. Y aquí la derivada de x al cubo respecto de x, pues bajamos el 3, la x se mantiene y al 3 le restamos 1, sería 2. La derivada de x al cubo respecto de x sería 3x al cuadrado. Menos la derivada de 2 respecto de x, pues sería 0. Y esto va a ser igual a x al cubo menos 2 por la secante al cuadrado de x más la tangente de x por 3x al cuadrado. Y esto va a ser igual a x al cubo menos 2 secante al cuadrado de x más este 3x al cuadrado pasa hacia adelante de la tangente. Nos quedaría 3x al cuadrado tangente de x. Esto sería la derivada de la función y igual a x al cubo menos 2 tangente de x. Ya vamos en el ejercicio número 7, vamos con el ejercicio número 8. El ejercicio número 8 nos da la función, ejercicio número 8 nos da la función y igual a coseno de x por la cotangente de x. Vamos a usar nuevamente la fórmula del producto. Vamos a usar esta fórmula, la del producto. ¿Estamos? Copiamos y pegamos. Aquí está. ¿Y por qué la del producto? Porque nuestra función está dada por un producto. Tenemos la multiplicación del coseno de x con la cotangente de x. Por lo tanto, vamos a derivar y respecto de x. Y eso va a ser igual a la derivada del coseno de x por la cotangente de x respecto de x. Por lo tanto, este f de x sería el coseno de x. Este g de x sería la cotangente de x. Se me está pidiendo f de x, déjalo sin derivar. Este sería f de x. Y este sería g de x. Entonces colocamos simplemente el coseno de x. Después colocamos la derivada de g. Sería multiplicado por la derivada de la cotangente de x respecto de x más g de x. G de x sería cotangente de x. Simplemente colocamos la cotangente de x y multiplicamos por la derivada de f. La derivada de coseno de x respecto de x. Y esto va a ser coseno de x. Vamos a las tablas y buscamos la derivada de la cotangente de x. La derivada de la cotangente sería menos cosecante al cuadrado de x menos cosecante al cuadrado de x más cotangente de x. Y la derivada del coseno, a ver, tenemos que la derivada del coseno sería menos seno. La derivada del coseno sería menos seno de x, y esto va a ser coseno de x. Este menos pasa hacia adelante del coseno por cosecante al cuadrado de x más
A ver, aquí nos quedaría más por menos sería menos cotangente de x por seno de x sería cotangente de x por el seno de x. Y esta finalmente sería la derivada de la función y igual a coseno de x por cotangente de x. Esa sería la derivada. Bien, vamos con el ejercicio número 9. El ejercicio número 9, a ver, vamos en el ejercicio 8, que es... Ok, vamos con la función 9. La función 9 sería y igual a x al cuadrado más seno de x por la secante de x. Esa sería la función del ejercicio número 9. Ejercicio número 9. Bien. Nuevamente estamos ante un producto. Entonces vamos a usar nuevamente esta formulita. Copiamos, pegamos. Ok, no sé. Eliminamos. Bien, vamos a aquí. Vamos a seleccionar todo esto. Nos traemos. Ok. Está seleccionando todo. Copiamos y pegamos. Vamos a tener entonces que esta parte de aquí sería la f de x y esta parte de aquí sería la g de x. Entonces vamos a derivar derivada de y respecto de x. Eso va a ser igual a la derivada de x al cuadrado más el seno de x por la secante de x, todo respecto de x, y eso va a ser igual a, ya sabemos que esto de aquí pues sería la f de x y que esto de aquí sería la g de x. Por lo tanto, colocamos lo que es x al cuadrado más seno de x. Ahora colocamos la derivada de la secante de x respecto de x más g de x, que sería secante de x por la derivada de f. Sería la derivada de x al cuadrado más el seno de x respecto de x. Y por lo tanto esto sería x al cuadrado más el seno de x. Y ahora vamos a las tablas y buscamos la derivada de la secante. La derivada de la secante pues es secante por tangente. Ok, la derivada de la secante es secante. Aquí nos quedaría secante de x por tangente de x más secante de x. Y acá podemos separar en dos derivadas. Derivada de x al cuadrado respecto de x más la derivada del seno de x respecto de x. Y esto va a ser igual a x al cuadrado más el seno de x por la secante de x por la tangente de x más secante de x. Aquí derivamos x al cuadrado respecto de x, bajamos el 2, la x se mantiene y al 2 le restamos 1, simplemente dejamos la x. Más la derivada del seno, ya lo tenemos, aquí lo habíamos escrito. Derivada del seno es el coseno de x. Entonces aquí colocamos coseno de x. Y esto va a ser igual a x al cuadrado más el seno de x
por la secante de x por la tangente de x más secante de x por 2x más el coseno de x. Esta sería la derivada de la función y igual a x al cuadrado más seno de x por el secante de x, por secante de x. Bien, vamos con el ejercicio 10. Ejercicio número 10. El ejercicio número 10. Ok, el ejercicio número 10 es y igual a cosecante de x por la tangente de x. Entonces, vamos a derivar y respecto de x, y eso va a ser igual a la derivada de la cosecante de x por la tangente de x respecto de x. Bien, la regla del producto es esta que tenemos aquí. Vamos a copiarla y después vamos a pegar. Esta regla es la que vamos a usar para resolver esta derivada, porque estamos ante un producto. Esto de aquí sería mi f de x. Esto de acá sería mi g de x. Entonces seguimos la formulita y nos quedaría cosecante de x por la derivada de la tangente de x respecto de x más g de x, que sería tangente de x por la derivada de f, por la derivada de la cosecante de x respecto de x. Ahora, buscamos en las tablas la derivada de la tangente de x y la derivada de cosecante de x. Las tablas nos dicen, que la derivada de la tangente es secante al cuadrado de x. Vamos a tener cosecante de x por secante al cuadrado de x más tangente de x, y la derivada de la cosecante de x. La derivada de la cosecante de x sería menos cosecante de x por cotangente de x, menos cosecante de x por cotangente de x. Bien, entonces aquí nos queda cosecante de x por secante al cuadrado de x más, a ver, aquí tenemos que más por menos sería menos, y la tangente multiplicado por la cosecante de x, cotangente de x, nos queda tangente de x, cosecante de x por cotangente de x. Esto de aquí sería la respuesta final. Aquí lo que podemos hacer es sacar la cosecante como término común. Nos quedaría cosecante de x por secante al cuadrado de x menos tangente de x por la cotangente de x. Esta sería la derivada de la función y igual a cosecante de x tangente de x. Vamos con el ejercicio número 11. Ejercicio número 11. En el ejercicio número 11 se nos da la función y igual a cosecante al cuadrado de x más seno al cuadrado de x. Bien, entonces vamos a derivar y respecto de la variable x. Esto va a ser igual a la derivada del cosecante al cuadrado de x más el seno al cuadrado de x respecto de x. Tenemos dos términos, cosecante al cuadrado de x y seno al cuadrado de x. Podemos separar en dos derivadas. Vamos a tener
la derivada de cosecante al cuadrado de x respecto de x más la derivada de seno al cuadrado de x respecto de x. Bien, ahora esto va a ser igual a derivada. Este coseno al cuadrado de x se puede interpretar como coseno de x al cuadrado respecto de x más este seno al cuadrado de x se puede interpretar como seno de x al cuadrado respecto de x. Bien, esto que tenemos aquí es coseno elevado a una potencia. Y eso que tenemos aquí es seno elevado a una potencia. Entonces vamos a aplicar la regla de la potencia, que es la derivada de u elevado a la n respecto de x va a ser igual a n por u a la n menos 1, ¿vamos? Por la regla de la cadena derivamos u. Esa sería la formulita que estaríamos usando, tanto aquí como aquí. Entonces, tenemos que en este caso el coseno de x sería la u, la n sería el 2 y coseno de x sabemos que es una función u que depende de la variable x. Entonces bajamos el 2, el coseno de x se mantiene, al 2 le restamos 1, por la regla de la cadena derivamos coseno de x respecto de x más, acá aplicamos lo mismo, bajamos el 2, el seno de x se mantiene igual, al 2 le restamos 1, por la regla de la cadena derivamos seno de x respecto de x y esto va a ser igual a 2 coseno de x, ya que 2 menos 1 pues es 1. Simplemente nos queda coseno de x. Ahora la derivada del coseno. Acá tenemos la derivada del coseno. Derivada del coseno sabemos que es menos seno de x. Menos seno de x. Entonces aquí vamos a colocar por menos seno de x más 2 por el seno de x. Y 2 menos 1 pues sabemos que es 1. Ahora multiplicamos por la derivada del seno de x. La derivada del seno de x, y acá lo tenemos. Derivada del seno es coseno de x. Es el coseno de la x. Coseno de la x. Y esto va a ser igual a 2 por menos sería menos 2 coseno de x por el seno de x más 2 seno de x por coseno de x sería seno de x por el coseno de x. Ahí está. Entonces aquí podemos ver lo siguiente. Esto de aquí es igual a esto de aquí, lo único que cambia es el signo. ¿Estamos? Entonces, como son elementos iguales pero de signo contrario, esto se cancela con esto y tenemos que la respuesta es 0. ¿Estamos? Prácticamente todo este proceso lo hubiéramos omitido desde un inicio. En un inicio tenemos la función y igual a coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x. Y igual a coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x. Coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x es igual a 1. Esto que tenemos aquí es la identidad pitagórica, una de las identidades pitagóricas. Entonces yo sé que mi función y va a ser igual a 1. Ahora si yo derivo la derivada de y respecto de x va a ser igual a la derivada y vale 1
respecto de x, y yo sé que la derivada de cualquier constante es 0. Así de fácil. Si hubiéramos identificado desde un inicio que nuestra función involucraba una identidad pitagórica. Bien, vamos con el ejercicio número 12. Ejercicio número 12. El ejercicio número 12 nos dice que la función es y igual a x al cubo coseno de x menos x al cubo seno de x. Ahí lo tenemos. Entonces vamos a tener que la derivada de y respecto de x va a ser igual a la derivada de x al cubo coseno de x menos x al cubo seno de x, todo respecto de x. Dentro de nuestra derivada tenemos dos elementos, x al cubo y coseno de x. Perdón, tenemos dos elementos, x coseno de x, x al cubo coseno de x y x al cubo seno de x, divididos por un signo de resta. Entonces podemos separar en dos derivadas. Vamos a tener la derivada de x al cubo coseno de x respecto de x menos la derivada de x al cubo por el seno de x, todo respecto de x. Bien, ahora esto de aquí es una derivada de producto, esto de acá es una derivada de producto. Entonces lo que vamos a hacer es usar esta fórmula. Vamos a usar esta fórmula. Vamos a copiar y vamos a pegar. Bien. Entonces nos quedaría. Para esta derivada vamos a usar esta fórmula. Y para esta derivada también vamos a usar la regla del producto. Entonces, en un inicio vamos a decir que esto de aquí es f de x. Y esto de aquí, el coseno de x sería la g de x. Entonces, me dice que f de x lo coloque sin derivar, sería x al cubo. Ahora, me dice, deriva g. Bien, multiplicamos por la derivada del coseno de x respecto de x. Ahora, más g de x. Colocamos simplemente el coseno de x por la derivada de f, que sería derivada de x al cubo respecto de x. Ahí está. Ahora colocamos el signo menos y hacemos lo mismo. Ahora esto de aquí hace el papel de f de x y el seno hace el papel de g de x. Vamos a colocar x al cubo normal. Después vamos a colocar la derivada de g por la derivada del seno de x respecto de x más g de x, que sería más seno de x por la derivada de f. Sería por la derivada de x al cubo respecto de x. Y esto va a ser igual a x al cubo y la derivada del coseno. Derivada del coseno sabemos que es... ver, derivada del coseno es menos seno. Derivada del coseno menos seno.
Derivada del coseno es menos seno de x más coseno de x, y la derivada de x al cubo respecto de x pues sería 3x al cuadrado menos x al cubo, derivada del seno. La derivada del seno sería coseno de x. La derivada del seno sería coseno de x más seno de x, y derivada de x al cubo respecto de x sería 3x al cuadrado. Y eso va a ser igual a x al cubo por menos seno de x sería menos x al cubo seno de x más 3x al cuadrado por coseno de x sería 3x al cuadrado coseno de x menos, aquí tendríamos x al cubo coseno de x más, este 3x al cuadrado pasa hacia adelante del seno, nos quedaría 3x al cuadrado seno de x. Y de aquí nos queda menos x al cubo seno de x más 3x al cuadrado coseno de x menos, por x al cubo coseno de x sería menos x al cubo coseno de x, y menos por más sería menos 3x al cuadrado por el seno de x. Bien. Vamos a ver qué podemos simplificar, y pues no. A ver, lo que voy a hacer es juntar esto con esto de acá. Vamos a tener 3x al cuadrado coseno de la x menos 3x al cuadrado seno de x, y vamos a colocar el signo. A ver, vamos a colocar estos dos elementos, menos x al cubo menos x al perdón, sería menos seno de x menos x al cubo coseno de x. Y ahora lo que vamos a hacer, aquí vamos a colocar 3x al cuadrado coseno de x menos 3x al cuadrado seno de x, y de aquí vamos a colocar el signo más y vamos a sacar como término común a menos x al cubo. Dentro nos quedaría seno de x más coseno de x. Así nos quedaría. Este menos x al cubo por el seno de x sería esta parte. Menos x al cubo por el coseno de x sería esta parte. Bien, ahora de estos dos vamos a sacar a 3x al cuadrado. Nos quedaría coseno de x menos seno de x. Aquí más por menos sería menos x al cubo por el seno de x más coseno de x. Más coseno de x. Coseno de x. Bien. Y ahora, ¿qué podemos hacer? A ver, ¿qué podemos hacer? Pues ya no se puede hacer más. Aquí quedaría el ejercicio. Esta sería la respuesta del ejercicio número 12. ¿Estamos?
El ejercicio número 12. Y ahora lo que vamos a hacer bien, pues este sería el último ejercicio. Vamos a ver un resumen de lo que vimos el día de hoy. Fíjense, aquí en esta parte les enseñé a usar la regla de la potencia. Aquí tenemos la regla de la potencia. Usamos la regla de la potencia para derivar x al cuadrado y usamos la regla trigonométrica derivada de coseno de x respecto a dx, que es igual a menos seno de x, para derivar el coseno de x. Usamos estas dos formulitas. Acá usamos la regla de la potencia y la forma trigonométrica del seno, la derivada del seno. Aquí usamos la fórmula de la constante, la fórmula para derivar el seno y la fórmula para derivar la tangente. Acá usamos la fórmula para derivar el coseno y la fórmula para derivar la cotangente de x. Aquí usamos la regla del producto. ¡Ah, la verga! Aquí usamos la regla del producto. Aquí también usamos la regla del producto. Aquí usamos la regla del producto. Acá también usamos la regla del producto. Aquí igual usamos la regla del producto. En la 10 también usamos la regla del producto y unas reglas trigonométricas. En la 11 usamos la regla de la cadena. Y la identidad pitagórica, coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x. Para la 12 usamos la regla del producto. Bien. Con esto vamos a dar por finalizado este video. Son 12 ejercicios de derivadas. Espero que les sirva de repaso. Pues ya saben, cualquier duda que tengan respecto a estos ejercicios o algún otro ejercicio que ustedes quieran resolver y no entiendan, pues pueden enviar sus propuestas para yo hacerlas video y explicarles el ejercicio a lo que es mi número de WhatsApp. Se los voy a poner. WhatsApp. Ok. La LADA de mi WhatsApp, pues somos de México. Es con LADA más 52. Y el número sería 444 385 1800. A este número me pueden contactar para
cualquier duda que se les presente en cualquier ejercicio que tengan. Pueden ser ejercicios de álgebra, de cálculo diferencial, cálculo vectorial, integral, ecuaciones diferenciales, métodos numéricos. Aquí estamos para ayudarles. Bien, hasta pronto y nos vemos más adelante. Gracias.